Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un circuito ahora de la ley de Kirchhoff. El problema dice así: en el literal A determine la corriente en cada resistor del circuito mostrado, y literal B el voltaje que pasa por la resistencia de 200 ohmios. Ahí están las respuestas a las que tenemos que llegar y la figura que nos va a servir para interpretar y plantear el ejercicio, no sin antes ir a lo que tenemos que identificar. Número 1, estamos en la ley de Kirchhoff: circuitos resistivos donde no se pueden simplificar a un circuito equivalente. Estos circuitos están conformados por mallas o lazos. Esas mallas o lazos pueden tener una FEN o varias FEN. Pueden tener una o varias resistencias. Número 2, vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Donde se pueden encontrar corrientes, potenciales, resistencias o potencias disipadas por los elementos que vamos a estudiar. Es decir, que podemos también aplicar la ley de Ohm. Número 3, las leyes de Kirchhoff tratan así. La número 1 pues habla de la ley de los nodos y dice que en cualquier punto de unión la suma de todas las corrientes que entran a ese punto debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del mismo. Ahí podemos ver un nodo en el cual entran I1 e I2 y sale I3, y aquí está pues representando la primera ley en términos de ecuaciones. I1 más I2 entran es igual a la que sale I3. La segunda ley pues trata sobre las mallas. La suma algebraica de todos los cambios de potencial o diferencia potencial alrededor de cualquier trayectoria cerrada del circuito debe ser igual a 0. Ahí está, sumatoria de los delta V, que es cambio de potencial, igual a 0. La tercera ley es una segunda ley equivalente, que dice que la suma de la FEN en una malla es igual a la suma de las caídas de potencial I por R a lo largo de ella. Es decir, que la sumatoria de la FEN es igual a la sumatoria de los cambios de potencial de los elementos que vamos a analizar. Número 4, pues el método que vamos a aplicar para resolver este ejercicio se llama caídas de potencial. Significa que el potencial en cada resistor R, incluyendo las resistencias R minúsculas que hay en las baterías, que en este caso pues despreciable, va a ser negativo, es decir, el voltaje va a ser igual menos I por R, independientemente de qué trayectoria o sentido se analice de la malla o lazo. Número 5, con respecto a ese sentido de recorrido en una malla o lazo, pueden ser horario o antihorario, ¿verdad? Si el sentido es horario y las corrientes que encontremos nos dan positivas, significa que le acertamos al sentido. O también, pues, si lo elegimos horario o antihorario y nos sale negativo, significa que solamente pues el sentido en que verdadero que se mueve esa corriente en esa malla o lazo es opuesto al elegido, pero es arbitrario. Después vamos a retomar este punto. Ahí tenemos la ley del ejercicio, la figura de un circuito resistivo compuesto por 3 baterías o 3 FEN, 2 de ellas compartidas, y 4 resistores, 2 de ellos compartidos. Entonces identifiquémoslo para plantear la solución de este problema. Llamémosle malla 1, malla 2 y malla 3 de izquierda a derecha. Y aquí está el sentido en que las vamos a recorrer. En la primera malla vamos a decir que circula una corriente I1 en el sentido antihorario, sentido arbitrario. Como ya se dijo, este sentido es arbitrario. Entonces, esa corriente 1 va a pasar por la resistencia de 80 ohmios que es compartida. Va a pasar por la batería de 40 voltios. Circulando por la resistencia de 200 ohmios y completando el circuito. Ahí va a estar circulando en ese sentido arbitrario. En la malla 2 pues vamos a recorrer en sentido también arbitrario, que es antihorario. Vamos a decir que la corriente I2 va a pasar por esa malla, atravesando la resistencia compartida de 20 ohmios, por la batería compartida de 360 voltios, por la batería compartida de 40 voltios y también por la resistencia compartida de 80 ohmios, completando el circuito cerrado, ¿no? Para la malla 3 vamos a suponer que la corriente I3 va a circular en sentido horario, pasando en primer lugar atravesando la resistencia compartida de 20 ohmios, por la batería compartida de 360 voltios, por la batería de 80 voltios,
y por la resistencia 70 ohmios, completando el circuito. Y estos son los tres sentidos de cada corriente, que es arbitrario. Si nos salen positivas las corrientes que encontremos, aceptamos el sentido. Si nos salen negativas las corrientes, pues el sentido solamente es opuesto. Vámonos ahora a encontrar las ecuaciones por cada malla. Vámonos con la malla 1. Vamos a empezar por la resistencia de 200 ohmios. Como el voltaje que pasa por ahí o el potencial es negativo, va a ser menos I por R. Menos I1 por 200 ohmios. O menos 200 ohmios por I1. Hacia abajo, ¿no? Dando la vuelta aquí y subiendo nos encontramos con una resistencia compartida de 80 ohmios. I1 e I2 van a pasar por ahí, pero van a pasar en sentido contrario. Entonces van a ser negativos entre ellas. Entonces nos quedaría menos 80 ohmios factor de I1 menos I2, porque van en sentido contrario. Subiendo atraviesa la corriente I2. Por último toca el borde positivo de la batería de 40 voltios, que es el borde más grande. Entonces nos va a quedar más 40 voltios. Da la vuelta aquí y completamos el circuito de la malla 1. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, esto debe ser igual a 0. Arreglándolo, acomodando, nos quedaría la ecuación número 1, que después la vamos a colocar ahí. Menos 200 I1, menos 80 por I1, menos por menos da más, 80 ohmios por I2, más 40 voltios, es igual a 0. Ordenando nos quedaría menos 200 ohmios I1, menos 80 ohmios I1, menos 280 ohmios I1, más 80 ohmios I2, es igual a menos 40 voltios, porque aquí estaba positivo, pasa al otro lado negativo. Y ecuación número 1. Vámonos ahora a extraer de la malla 2 otra ecuación. Iniciando por la resistencia compartida de 80 ohmios. Hacia abajo nos quedaría, aplicando el método de caída de potencial, menos 80 ohmios factor de I2, ahora primero, menos I1, porque va en el sentido contrario. Baja y da la vuelta y encontramos otra resistencia compartida, que es de 20 ohmios, pero aquí las dos corrientes van en sentido igual o en el mismo sentido. Es decir, que nos quedaría menos 20 ohmios factor de I2 más I3, porque van en el mismo sentido. Esa corriente toca por último la batería compartida de 360 voltios con el borde negativo, va a salir negativa, menos 360 voltios. Da la vuelta y por último toca el borde negativo de la batería compartida de 40 voltios, menos 40 voltios. Completando el circuito y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, igual a 0. Multiplicando ahí la resistencia por las corrientes que están en paréntesis, nos quedaría así. Menos 80 ohmios por I2, menos por menos da más, 80 ohmios por I3, I1, menos 200 ohmios por I2, menos por más da menos, menos 20 ohmios, por I2, menos por más da menos, menos 20 ohmios por I3, menos 360 voltios, menos 40 voltios, menos 400 voltios, es igual a 0. Ordenándolo nos quedaría 80 ohmios I1, menos 80 ohmios I2, menos 20 ohmios I2, menos 100 I2, menos 20 ohmios I3, es igual a 400 voltios positivos, porque aquí estaba negativo, pasa al otro lado positivo, ecuación número 2. Encontremos ahora de la malla 3 la tercera ecuación, empezándola a recorrer por la resistencia compartida de 20 ohmios. Empezando acá, me quedaría menos 20 ohmios factor de I3 más I2, porque van en el mismo sentido. Va a atravesar esa corriente que está de otro color y toca por último el borde negativo de la batería de 360 voltios. Me quedaría entonces como menos 360 voltios. Dando la vuelta aquí en la malla 3, toca por último la batería de 80 voltios con el borde negativo, menos 80 voltios, bajando con una caída de potencial de menos 70 ohmios por I3. Ya no hay nada más porque completamos el circuito igual a 0.
Ordenándolo nos quedaría menos 20 ohmios por I3, menos por más da menos, menos 20 ohmios por I2, menos 360 voltios, menos 80 voltios, menos 440 voltios, menos 70 ohmios por I3 es igual a 0. Ordenándolo nos quedaría menos 20 ohmios I2, menos 20 ohmios I3, menos 70 ohmios I3, menos 90 ohmios I3 es igual a 440 voltios positivos porque estaba anteriormente negativo y pasa al otro lado positivo. Llamémosle ecuación número 3. Y ahí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. I1, I2, I3 y tres ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Matemáticamente tenemos que simultanear. Debido al tiempo, pues yo no lo voy a hacer de forma así a pie, no como normalmente le llamamos. Voy a utilizar los recursos y para ello, utilizando la calculadora, vamos a simultanear esas tres ecuaciones, dándonos como resultado que la corriente I1 es igual a menos 1 amperio, la corriente I2 es igual a menos 4 amperios y la corriente I3 es igual a menos 4 amperios. Los signos significan que los sentidos verdaderos son opuestos al que nosotros elegimos arbitrariamente. Horario en la resistencia en la malla 1, horario en la malla 2 y antihorario en la malla 3, pero el ejercicio está correcto. No vamos a cambiar aquí ningún signo porque afectamos las ecuaciones de donde salen. Respondiendo ahí el literal A. Me pide el literal A que encontremos la corriente que pasa en cada resistor. Miren, en la resistencia de 200 ohmios pasa la corriente I1, por eso está aquí 1 amperio que nos dio negativo, pero sería hacia arriba y contrastamos ahí con la respuesta que está ahí arriba en el literal A para esa resistencia. Vámonos ahora con la otra resistencia de la malla 3, que es de 70 ohmios. Ahí pasa la corriente 3 que nos dio menos 4 amperios. Y el sentido verdadero sería hacia arriba, ¿verdad? Porque nos dio negativo al que nosotros supusimos al inicio. Vámonos ahora a estudiar las corrientes que pasan en las resistencias compartidas. En primer lugar, la de 80 ohmios. Ahí pasa ahí 1 menos I2. Entonces nos quedaría que la corriente que pasa ahí sería I1 menos I2. I1 nos dio menos 1 amperio. I2 nos dio menos 4. Menos 1 amperio menos 4 amperios da 3 amperios. En la resistencia compartida de 80 ohmios. Sería hacia arriba por la dirección correcta. Vámonos ahora en la resistencia compartida, ahora que es de 20 ohmios. Ahí pasa I2 más I3 sumándose. Entonces nos quedaría, al sumar I2 más I3, menos 4 amperios da menos 8 amperios. ¿Verdad? Pero como la dirección correcta sería hacia abajo. Ahí podemos contrastar por la dirección correcta de las dos corrientes que pasan ahí. En este caso, pues, sumándose, ¿no? I2 más I3. Entonces sería entonces ahora, completando el literal A, vámonos ahora a completar el literal B, que nos pide qué voltaje pasa por la resistencia de 200 ohmios. Revisando acá, el voltaje que pasa por ahí es I por R. ¿Qué corriente? I1 por la resistencia de 200 ohmios. Al multiplicar nos quedaría 1 amperio por 200 ohmios, nos va a dar 200 voltios. Y ahí completamos el literal B de este ejercicio, esperando pues la comprensión del mismo. Saludes.